antes que en la táctica, en la estrategia. Si el grupo no tiene unión, no tiene humildad, no escucha, no quiere aprender, es imposible que los entrenadores podamos hacer todo esto. Porque todo esto está inventado. El fútbol está inventado hace más de 200 años. No va a ser Almeida que va a modificar algo nuevo. No creo en esa parte. Sí creo en el grupo desde el lado de la humildad, desde el lado de esa sabiduría para saber escuchar, para saber comprender, para poder llevar adelante una estrategia. Pero todo esto que te voy explicando, que les voy explicando, mejor dicho, yo a los jugadores les doy libertad. ¿Qué es la libertad para mí? Ay, amigos, qué fastidio con este Al Nassr. Parece que están burlando completamente. Cuando por fin estamos prácticamente seguros que Cristiano Ronaldo se va a ir, Matías Almeida, por el amor de Dios, era el año pasado, Fernando Hierro asqueroso. El año pasado yo lo estuve pidiendo y justamente el problema de esta temporada no fue ni siquiera Pioli. Si bien es cierto, Pioli no es que sea el mejor entrenador de la historia, él estuvo condicionado a un equipo que no era el suyo. Él es un técnico con estilo propio, no es un técnico adaptativo, él no se adapta a la plantilla que tiene y él tuvo que jugar con una plantilla que él no confeccionó, que incluso no era ni buena para Luis Castro, que fue el que la confeccionó. Entonces se está haciendo tal vez un poco injusto con Pioli, pero Pioli puede ser la llave para el regreso de Cristiano Ronaldo a Europa, porque si va a un equipo como la Roma, por ejemplo, o al propio Napoli, solo piénsenlo, en el Napoli, ¿qué preferirían tener? ¿A un Lukaku o a Cristiano Ronaldo? Es simples. Pero bueno, lo que aquí concierne es Matías Almeida. Me enoja porque Cristiano está prácticamente fuera, o sea, al menos va a ser positivo que sin ningún club de Europa, como lo hemos propuesto también, que lo hemos contemplado obviamente, si Cristiano no encuentra una salida porque solamente se va a ir un equipo top y son muy pocos los equipos top que lo pueden buscar, al menos sabemos que va a haber un buen entrenador, de ser cierto que van a fichar a Matías Almeida. Pero yo justamente ayer lo estaba pidiendo para la Roma porque es eso, o sea, necesitamos a un buen técnico, ya que Ancelotti al parecer no va a dirigir tanto a un club como a la selección porque se puede dividir con su hijo, o sea que su hijo entrene por aparte. Yo creía posible el que dirigiera a dos clubes diferentes porque su hijo lo iba a ayudar con esto, pero bueno, hay entrenadores interesantes y uno de esos era Matías Almeida porque justamente acaba de terminar su contrato en el AEK Atenas y aparte pues tenemos una Roma a la que podría llegar Jorge de Jesús, porque recuerden que Jorge de Jesús supuestamente iba a ir a la selección brasileña si Ancelotti no llegaba, pero esto quiere decir que Jorge de Jesús no tiene ningún equipo. ¿Y por qué Matías Almeida es un gran técnico? Porque es un técnico que sí se adapta, o sea, esa es la gran diferencia. Equipos como la Roma, que si ustedes ven el partido, por ejemplo, contra el Atalanta, que terminaron perdiendo tristemente y que les pone en riesgo de clasificarse a Champions, tú te das cuenta que tiene que llegar un técnico que sepa adaptarse a ese equipo. Y Pioli tristemente no es un técnico adaptativo, como ya lo dijimos, pero el año pasado yo pedí a Matías Almeida, así que les voy a enseñar un resumen de ese video que hice, los puntos clave para que ustedes entiendan el por qué me gusta. Lástima que tuvo muy pocas vistas y creo que muchas personas no se enteraron de que yo pedí a Matías Almeida el año pasado, pero bueno, acá les dejo un resumen, los puntos más claves e iré comentando cosas. Por lo tanto, un equipo como el Al Nassr que también esté en progreso debe tener un entrenador que también esté progresando, no un entrenador que ya está en último de su carrera ni un entrenador super top. Matías Almeida ya logró cosas en Argentina, logró cosas en México. ¿Por qué? Creo que es el técnico más ideal. O sea, no es que esté de acuerdo al 100% con todo lo que dice, pero creo que si este fuera Xavi, dice, lo que está diciendo aquí Almeida, dirían todos: lo quiero para mi equipo. Así que bueno, vamos a reaccionar a este video de Coaches Boys. Dueños de la posesión de la pelota. Nunca hemos tenido un equipo que haya regalado la posesión a esperar a que se equivoque el rival. En lo nuestro está hacer que el rival se equivoque. 2-4-4-1-1. En el cual, digamos, todo lo que pensaba no lo podía desarrollar porque no se podía empatar. No se podía parar un minuto porque había que ganar. Entonces, no me enfoqué tanto en las estrategias de poder hacer un fútbol más vistoso, sino más basado en el resultado, en la pasión y en el amor. Creo que es una de las claves de Almeida lo que está diciendo ya, o sea, se sabe adaptar al equipo y las cosas que te está pidiendo. Creo que es lo que vamos a ver en casi todo el video, ya lo vi. Pues bueno, es eso, o sea, River, luego Chivas, ahorita está en el AEK Atenas, fue a la MLS, pero creo que él quiere llegar a un nivel más arriba. Por momentos buscaba alguno con más juego aéreo, después otro con más técnica, jugadores en el medio más agresivos. Y después fueron pasando los partidos, empecé a cambiar piezas y empecé a poner jóvenes. En el debut puse a Lucas Ocampo, que me acuerdo lo había llevado a la pretemporada. En la mitad de la cancha jugaba Ezequiel Cirigliano, un contención típico 5 argentino,
Ah, y ponía pausa también porque creo que lo que mencionas, o sea, yo no conozco bien al River de Matías Almeida, ni esos jugadores, ni ese contexto como tal, pero me imagino que muy probablemente tenemos dos problemas con el fútbol. Yo entiendo que haya muchas personas que se quejan de los ancianos en el fútbol, porque lo hemos visto, por ejemplo, el Milan de Ancelotti, cuando ya se termina yendo Ancelotti, que terminó con Beckham, con Ronaldinho, con Ronaldo, con estos jugadores, le hacían más daño al equipo. Yo sí entiendo porque muchos se quejan de los jugadores grandes y quieren jóvenes. Pero creo que una diferencia muy grande es tener jugadores viejos que ya no están rindiendo y otra es decirle a un jugador que por estar viejo ya no puede rendir más. Venía asomando Funes Mori como central por izquierda, zurdo, buena técnica, muy buen juego aéreo, rápido, con laterales con experiencia, con la llegada de Chori Domínguez y Fernando Cabenagui, y también habíamos traído a Carlos Sánchez, un uruguayo que venía de Godoy Cruz, un equipo de fútbol argentino que lo había hecho muy bien. Y bueno, el equipo jugaba un 4-4-2 con Chori que jugaba bastante suelto, con Cabenagui que era un goleador nato, y con la llegada de los de afuera. Lucas Ocampo debutó y jugó casi todos los partidos con un ida y vuelta impresionante. Con Carlos Sánchez también, que llegaba de la misma manera del sector derecho. Ahora, este equipo no tenía una gran posesión de pelota como las que han tenido mis otros equipos. Era un poco más efectivo. La segunda división del fútbol argentino es muy difícil jugarla como pretendíamos, si bien marcábamos una diferencia o intentábamos tener esa posesión del balón, pero había canchas que no se podía, había rivales que se tiraban todos atrás y esa era la semana del rival, la semana de cada entrenador. En el segundo semestre llega Trezeguet, llega Leo Poncio, el equipo se refuerza de una mejor manera y obviamente ellos Bueno, Trezeguet no es joven, Trezeguet no era joven, entonces ahí está. marcaron su jerarquía a todos estos jugadores, Chori, Fernando, Trezeguet, Poncio, Sánchez, este chico Sirigliano, y era la sorpresa Lucas Ocampo, y ya venía asomando lo que era Funes Mori el delantero y Funes Mori el defensor, los hermanos, ¿no? Y bueno, entre todos creo que pudimos lograr con mucho sacrificio que el equipo sea campeón y llegara otra vez al lugar donde no debería haberse ido nunca, que era la Serie A. Vuelve a la Serie A y ahí arranca otra historia de esta estrategia. El ataque de este equipo era directo, era mucho redoble por afuera, con lateral y los volantes, porque eran volantes, no eran jugadores, como yo digo, más delanteros, de un lado y del otro, y después se buscaba mucha llegada con estos dos y más alguno que se podía soltar. Se jugaba mucho al pase y devolución. Bueno, aquí está uno de los detalles por los cuales me gustaría ver a Almeida y es que en gran parte de lo que he llegado a ver es eso, explotar las bandas. Creo que con Cristiano Ronaldo queda perfectamente esto. Yo sé que yo quiero ver a Cristiano de extremo todavía, me gustaría que te da libertad, pero ya, o sea, ningún entrenador va a hacer a Cristiano jugar de extremo hacia adentro porque todos quieren que el extremo baje a defender. Y pues bueno, Cristiano no va a hacer eso, no le conviene hacer eso. Y sí, Cristiano sí que baja en algunos momentos, pero sí que no es lo más indicado que Cristiano baje. Entonces, igual creo que se puede jugar con dos delanteros, pero bueno, aquí está un ejemplo de alguien que le gustaría explotar a dos laterales y sobre todo, o que podría aprovechar los laterales en este caso y buscarte el juego por las bandas. Ya tienes a Alex Telles, tienes a Sultán, que son buenísimos en eso. Jugaba mucho al centro, sobre todo cuando ingresó David Trezeguet, porque Al centro. marcaba una gran diferencia en juego aéreo por su movilidad. Y teníamos buenos centradores. Eh, pero no era un equipo que marcaba un gran juego, la verdad. No lo recuerdo como que se haya destacado porque jugaba muy bien. Sí intentaba presionar, porque es una de las cosas que me gusta que mis equipos hagan, que puedo transmitir. Yo viví de la presión, entonces considero que la presión la tengo bastante, bastante afinada, bastante entendida, pero nunca se marcó como un equipo que marcaba una gran diferencia futbolística. Era más individual y a no perder. Y fue uno de los errores, ¿no? Que yo noté como entrenador. Por eso lo quiero decir, como entrenador. Cuando querés cuidar tu parte es el peor error Ahorita en Laika Atenas está primero y le ganó al Brighton de Servi. que cometí, que no lo vuelvo a cometer nunca más. Y lo cometí en River, que era mi casa, era mi pasión, mi amor. Ojo, al menos ahí ya tiene una experiencia grande que lo marcó, o sea, y ahora sigue Banfield. Siempre respeto a todos los entrenadores, a todas las maneras,
Y bueno, yo quería provocar algo diferente. Cuando llego a Banfield, rompo ese 4-4 contra 2 y empiezo a formar un 3. Era 3-3, así, 1-3. Era un juego muy extraño. Un juego de mucho riesgo, pero como había estudiado a todos los rivales, la gran mayoría jugaba con 2 adelante, la gran mayoría me jugaba con 4-4-2, entonces había hecho un líbero con 2 stoppers. Y estos stoppers lo pude agarrar esos partidos, después fuimos a una pretemporada donde pudimos, Es digamos, esto, amigos, o sea, vean, analizar a todos los rivales que tenía enfrente y después aprovechar los recursos que tiene. También me imagino que pensó en la plantilla. Me parece que es un entrenador que se adapta, porque al menos en Chivas fue donde yo sí lo vi más. Lo de River y eso, no, o sea, pues cuando buscaba cosas no me salía tanto del juego de... Sí he visto videos de River de Almeida y Banfield, pero no hay así como que pueda haber demasiadas cosas, pero en Chivas fue la mayor experiencia que tuve. empezar a diagramar este sistema. Esto era algo nuevo, algo difícil de implementar y que lo aceptaran, ¿no? Pero bueno, empezamos otra vez a trabajar con esto en la parte individual de los 1 contra 1, de la recuperación rápida ante las pérdidas, de la salida jugando desde abajo, de la movilidad de nuestros jugadores y de ser protagonista con el control del juego. Jugaban jugadores rápidos por afuera, muy rápidos, winners, 9 y jugaba con un número 10 que había traído de River, Juan Casares, un ecuatoriano, que lo había hecho debutar también en River. Imagínense esto, por ejemplo, que repitiera esta especie de once con el Al Nassr, digamos, ese es Dybala, el que está detrás de 9, Cristiano adelante, y tenía a Mané por el lado izquierdo y traerte un extremo, como él dice, un extremo que de verdad ataque por la banda, o incluso que haga movimiento hacia adentro, para que Sultán pudiese atacar, pero pues aquí sí que se ve difícil que tuviésemos un Sultán con línea de 3, o al menos tendría que cambiar esta formación. River. Y él cumplía la función perfecta para este sistema. Era un enganche de los cuales podía llegar a poner 4 o 5 pelotas de gol por partido. Teníamos un 9 que se llama Salcedo, un jugador paraguayo, y por afuera teníamos Chávez y Noir, 2 jugadores sumamente rápidos, con buen 1 contra 1. Ahora, yo le había incorporado a todas estas características la fase defensiva. Entonces, ellos estaban acostumbrados solo a ir para adelante. Y nosotros hacíamos que, si tenía un lateral, que él lo siguiera hasta acá el lateral, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque yo quería hacer jugadores reversibles, que el equipo se convirtiera en un equipo reversible. ¿Reversible por qué? Porque para mí todos los jugadores tenían que jugar, correr, defender y atacar. Y bueno, creo que el proceso de pretemporada y los entrenamientos diarios nos ayudaron a convencerlos de este sistema. Este sistema tenía un 5 típico argentino ¿Cierto, Garib podría encajar en eso? que jugaba 5-6, ¿no? Entonces esto permitía que ellos avanzaran a hacer superioridad, estos 2 stoppers, y yo sabía que me quedaba el 5-6 haciendo relevos. Si avanzaba el stopper por izquierda, este volante podía venir acá, entonces se convertía como en un lateral y él podía ingresar. Entonces siempre teníamos un 3 contra 2, con este enganche que venía. Sumamos mucha gente en ataque y éramos difícil de detectar. Ahora, siempre quedamos bien parados porque él miraba mucho hacia atrás cómo quedábamos parados, que era algo que a mí me interesaba mucho. Incluso ahí donde menciona al jugador que estaba detrás del punta, del enganche, De Bruyne si llegara al Nacer, pues puede hacer con esa función, o sea, más que Dybala, un De Bruyne también. Para utilizar este sistema, ¿no? Y bueno, este sistema resultó a la perfección. Este equipo realmente jugó muy bien al fútbol. Marcó una gran diferencia, hizo una cantidad de puntos casi récord en esa categoría y fuimos campeones. Ahora, todo eso había que llevarlo a la Serie A, otra vez. Y lo pudimos hacer en la Serie A, prácticamente con el mismo plantel. Y después se podía modificar, en vez de 3, después pasamos a jugar 4-2-1-3, pero bien marcado. Porque el 4-2 muchas veces pasa a ser 4-2-3-1, y para mí hay una diferencia a cuando yo digo 3 arriba. Cuando es 3-3 en el medio, 4-2-3-1, es porque estos no son atacantes. Y estos eran jugadores de ataque, eran wingers, no eran volantes, no eran carrileros, eran wingers. Wingers que podían jugar hasta de 9. Entonces este sistema después en Serie A también se vio bien reflejado. No pudimos conseguir ningún título, pero sí quedó marcado ese Banfield como un equipo que realmente jugaba un fútbol diferente.
Ahora sí, viene Chivas. Cuando llegamos a Chivas, encontramos el fútbol mexicano. Eso es cierto, o sea, De Bruyne suele tirarse hacia la banda. O sea, bueno, o sea, tocaría que se adaptara a los jugadores que ha tenido. O sea, obviamente Almeida creo que nunca ha tenido un jugador para nada del nivel de un Kevin De Bruyne, en dado caso de que llegara, que yo lo veo complicado que llegue Kevin De Bruyne. Muy subestimado por muchos, con un gran trabajo para mí, un gran trabajo en sus fuerzas básicas. Este Chivas era solo de mexicanos, y el mexicano en sí tiene mucha técnica, está preparado a jugar zurda, derecha, es incansable, es correcto en las indicaciones. Y este Chivas, ni bien llegamos, veíamos que salían jugando. Bueno, priorizamos la salida desde el fondo. Teníamos muchas variantes, porque queríamos tener la posesión de la pelota. Ahora este Chivas vuelve a jugar parecido a Banfield, con un 4-2-1-3. Un Chivas que estaba acostumbrado también a otro sistema, y este sistema lo utilizábamos de local y de visitante. Pasó a ser lo mismo que Banfield. Entonces, cuando hablamos de equipos competitivos, para mí ser competitivo es ir a competir a todos los lugares donde vas. La competencia nuestra es ser dueños de la posesión de la pelota. Nunca hemos tenido un equipo que haya regalado la posesión a esperar a que se equivoque el rival. En lo nuestro está hacer que el rival se equivoque, que es diferente, provocar el error del rival, pero siempre teniendo la posesión de la pelota, no regalando esa parte, porque es la parte más linda que puede tener un jugador, es pasarse el balón. Yo fui jugador. Hay cosas... Yo entiendo que muchos van a decir que, a ver, ¿por qué pongo a alguien que también quiere que haya posesión? A mí es que me gustan más los equipos de posesión, solamente que me gustan los equipos que son un poco más verticales, pero el Liverpool de Klopp en ciertos momentos tiene la posesión, aunque sí que hemos visto a Liverpool, pues por ejemplo en la final de Champions bajar a defender y eso, pero a mí no me gustan los equipos que se echan para atrás, o sea, nunca me ha gustado y siempre he querido ver a Cristiano en un equipo que quiera tener la posesión y que quiera marcar goles, que no se cansen de marcar goles. Y eso es lo que yo quiero, lo que me gustaría ver al menos ya en este final de Cristiano Ronaldo. El último campeonato de Chivas antes de Almeida fue en el 2006. Almeida llegó casi 10 años después, si no estoy mal. O sea, después de 10 años volvió a ser a Chivas campeones con puros mexicanos y sin que Chivas fuera la base de la selección. De hecho, en ese momento como que volvió a tener jugadores en selección, más o menos, pero gracias al desarrollo de Almeida. Entonces, por eso es importante Almeida. De hecho, estas Chivas son post la era en la cual contrataron a Johan Cruyff, porque las Chivas contrataron a Johan Cruyff después de ese título del 2006. Llegó a tener técnicos como Van Chip, traídos de Holanda y todo, porque querían hacer el cruyffismo en Chivas, pero no funcionó en lo más mínimo y Almeida sí que logró hacer que Chivas tuviera un fútbol bastante bueno, un fútbol como el que siempre ha gustado en Chivas, un fútbol de posesión también, y eso, o sea, creo que fue un gran fichaje de las Chivas. Y ganó todos los títulos. Bueno. Cosas que no me las puedo olvidar. Nunca me voy a comparar con los jugadores, porque mi función como jugador ya pasó hace años y ya está. Soy un agradecido que la pude vivir. Ahora, sí hay cosas que siento. Digo, cuando era jugador, ¿qué me gustaba? Y me gustaba jugar. ¿Y cómo me gustaba jugar? Y me gustaba pasar la pelota. Porque estuve con entrenadores que la mitad de la cancha la pasaban. Y digo, qué aburrido. Pero los respeto, ¿no? Pero me resulta aburrido. Entonces, este Chivas era otra vez parecido a este Banfield que iba a mostrar ser protagonista. Y bueno, lo fue. Nosotros con este Chivas, con esta estrategia, con esta manera, con esta metodología, en 2 años y medio llegamos a 7 finales, de las cuales ganamos 5. Fue muy bueno lo que se hizo ahí con este sistema. Este sistema nunca se modificó, nunca se cambió. Podían cambiar las características individuales en algunas posiciones, pero el 4-2-1-3 no se modificó nunca. ¿Cómo se llama? De los espacios que hablas, lo que le está pasando actualmente al Al Nassr. Son los mismos espacios que está dejando el Al Nassr. No sé en qué parte. A ver, aquí está. Andaba a los medios a igualar o a presionar y se creía que había que tomar riesgos, que de esta manera les iba a permitir a ellos ser mejores jugadores. Y con el tiempo fue, pero no se modificó mucho el sistema, sino las formas. Vos podés tener un 4-2-3-1, 4-2-1-3, y si marcás en línea se rompe todo lo que estás haciendo para mí. Yo creo en el grupo antes que en la táctica y en la estrategia. Si el grupo no tiene unión, no tiene humildad, no escucha, no quiere aprender, es imposible que los entrenadores podamos hacer todo esto. Porque todo esto está inventado. El fútbol está inventado hace más de 200 años. No va a ser Almeida que va a modificar algo nuevo. No creo en esa parte. Sí creo en el grupo desde el lado de la humildad
desde el lado de esa sabiduría para saber escuchar, para saber comprender, para poder llevar adelante una estrategia. Pero todo esto que te voy explicando, que les voy explicando, mejor dicho, yo a los jugadores les doy libertad. ¿Qué es la libertad para mí? Que tengamos la posesión de la pelota, que presionemos, son las obligaciones que tenemos, que no dejemos girar a un rival después de las características que yo le leí individual. Ahora, cuando los jugadores de arriba tienen el balón, me gusta que gambeteen. Entonces, el giro rápido de un sector a otro es para provocar el uno contra uno. Si no hay uno contra Malditas, es que esto no lo hacía ni en la Juventus ni en el Manchester United. uno, digamos, se va a provocar un 2 contra uno, porque mis laterales siempre están obligados a pasar. Y el día que no pueden, viene el cambio y está el compañero. Pero es fundamental, digamos, esa libertad para el sistema de juego nuestro. Klopp, pero con un fútbol más de posesión, dice Rizim. Sí, a mí también me parece que Almeida es muy parecido a esa clase de fútbol. Y bueno, si van a los comentarios son puros de fans de Chivas. Se nota que no es tipo Ten Hag, tipo Sarri, que se creen los genios del fútbol. Y eso de querer estarle diciendo a los jugadores qué es lo que tienen que hacer como si ellos supieran más que ellos. Creo que en ese aspecto no pelearía con una especie de jugador como Cristiano. O sea, creo que tiene la humildad, por así decirlo, de saber cuál es su rol y que es el entrenador y eso. Y ya de intentar. Pero de verdad, o sea, yo me he visto la masterclass así de esta de Xavi, me he visto la de Xavi también Hernández y otras, y me parece que de las mejores es esta. La de Álvaro Benito está también más o menos buena, pero ves la de Xavi y dice menos cosas y ya todos están ahí, perdón, no puedo decir eso, pero están ahí detrás de Xavi como si fuera un genio. Y esta tiene 138,000 vistas, pero son muy pocas. O sea, muy buena ver una de Klopp. Pero vean, la de Xavi Hernández, dirigiendo en Arabia, tiene 838,000. Bueno, entiendo que es por lo que fue de futbolista, ¿verdad? Muchos quieren saber qué piensa. Pero creo que es básicamente lo que les digo. Creo que un entrenador como estos, que tiene la ambición de querer seguir creciendo, es lo ideal. O sea, no debes irte por un entrenador como Mourinho, porque Mourinho ya hizo todo. Si Mourinho se va a Arabia, va a ir por el dinero. Por lo tanto, su compromiso con el equipo no va a ser. Es como el de Rudy García. El año pasado lo terminaron echando porque esos entrenadores ya solo hacen por el dinero. Yo creo que para Almeida dirigir en un Al Nacer es un paso más hacia adelante. Probablemente para que se fijen en él, porque seguramente él quiera dirigir en algún momento a la selección argentina, a alguna selección tal vez, a un club top de Europa, entonces dirigir, al igual que Marcelo Gallardo, un Al Ittihad o algún equipo así, los lleva a dirigir a jugadores de primer orden, por ejemplo, conocer la personalidad de estos jugadores, todo esto, y es un paso hacia adelante en su carrera, no es un paso hacia atrás. Yo creo que esto es lo que tenemos que buscar, entrenadores que todavía no estén pasados, por así decirlo. Pero bueno, desafortunadamente amigos, no creo que vayan a fichar a Almeida. No creo que ni siquiera se fijen en él. Ni siquiera creo que lo tengan nunca en una agenda si el Al Nacer lo quisiera fichar. Chivas ya estaba a punto del descenso, entonces trajeron a Almeida a Chivas para que no descendiera. Digamos, no vengo a apostar a salvarlo de que no descienda. No vengo para levantar este gigante. Pelota viene a velocidad, vamos a ver. Esta huele a peligro. Carlitos Fierro llega, se precipita un poco, alcanza a tocar. La pelota que se va adentro. ¡Gol! Ahí le respeta el esfuerzo, el servicio, el remate con la cabeza. ¡Gol! Alma del equipo de El movimiento que hace Omar Bravo es increíble. Cómo se desmarca. Genera todo. El fútbol, bravo, 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 bravo. El gol. Ahorita checamos porque viene el nuevo servicio frontal, remate, sí. De muchísimos goles de centro. Habla de cómo será la salida con el balón, que le gusta presionar arriba, le gusta que los extremos tanto como defiendan y que el equipo pueda defender dependiendo del equipo en el que esté, que vayan el uno contra uno, que quieran aprovechar el uno contra uno, sean incisivos. Entonces, pero no significa que él esté a fuerzas de siempre hay que salir tocando desde atrás, y lo pueden ver justamente en esta final contra unos Tigres que eran mucho mejor equipo que Chivas. O sea, estos Tigres era el prime de Tigres en ese momento. O sea, esos Tigres eran mejores que los que vemos hoy en día, sin duda alguna. Entonces, aquí te explico cómo fue la final. No es tan importante el gol ni las acciones en ofensiva, sino la fase defensiva que nos permitió bloquear a un rival tan importante como era Tigre. Nosotros entrenamos permanentemente uno contra uno. Bueno, soy Matías Almeida. Voy a pasar a explicar un poco la final de Chivas Tigre.
clausura año 2017. Nosotros utilizamos un sistema de 4-2-1-3, con un buen mediocampo, que nosotros habíamos planificado que Pulido, Orbelín Pineda y los dos medios, uno de los medios jugaba contra un medio de ellos, Pineda jugaba contra el otro, contención, y Salcido jugaba prácticamente con el media punta de ellos. Teníamos los dos centrales con Guignac y acá afuera hacíamos mano a mano. En un momento para sacar espacio nosotros presionábamos con Pulido a un central y acá hacíamos un cambio de posición donde prácticamente igualábamos. Entonces esto hacía que Tigre no tuviese espacio. Una vez que recuperábamos la pelota, nosotros abríamos y entrábamos otra vez en juego con los dos contención y Pineda que se movía en toda esta zona tratando de ganar las espaldas de los contenciones. Con un Pulido al medio que hacía doble movimiento y muchas diagonales. La jugada esta del gol viene de una recuperación donde tomamos la posesión del balón, Pereira abre juego con Alanís y él ingresa a campo rival, ingresa hasta que ve el movimiento de Pulido a la espalda de Juninho. Es un pase cruzado con mucha precisión y la definición, bueno, es exquisita, es una definición de primera, al segundo palo. En el único lugar que podía entrar el balón era ese y entró. Bueno, eso nos sirvió para abrir el marcador nuevamente, para ponernos en ventaja y saber que el partido iba a tomar otra forma. Tigre tenía que salir un poco más y nosotros seguíamos prácticamente con la misma estrategia, de no dejarlo pensar, de reaccionar rápido ante las pérdidas y de enseguida tomar la posesión y el control del juego, que era donde nosotros sabíamos que podíamos marcarle diferencia a este rival. Para mí no es tan importante el gol ni las acciones en ofensiva, sino la fase defensiva que nos permitió bloquear a un rival tan importante como era Tigre. Nosotros entrenábamos permanentemente 1 contra 1. Entonces, este partido llamó la atención porque cuando terminé el partido me decían, vos estás loco, porque una final de igualar 1 contra 1, y era el momento para igualar, era el momento para sorprender, y era el momento porque el rival no esperaba eso de un Chivas que no lo había hecho en todo el torneo esto, ¿no? Si bien lo habíamos practicado, pero no lo habíamos realizado en partidos. Y todo este tipo de acciones en ofensivas, en redobles por afuera, nosotros buscamos muchas combinaciones, lateral, volante al medio, o lateral por el medio y el volante o el carrilero por afuera. Entonces de esta manera agregamos mucha gente en ataque. ¿Y a qué jugábamos de esta manera? A jugar un ida y vuelta con los de afuera. Entonces físicamente sabíamos que estábamos bien, estábamos preparados. Los medios no permitían que los rivales giraran o respiraran prácticamente. Y con una máxima tensión, en este caso a un delantero como Guignac, que no perdona. Y de hecho, el primer partido no nos perdonó. Tuvo 2 acciones e hizo 2 goles impresionantes. Por ejemplo, el marcaje 1-1. Si ellos salían jugando, enseguida levantábamos líneas y veníamos a igualar. Entonces, de esta manera ellos necesitaban de más movilidad para recibir, pero los nuestros estaban haciendo ese 1 contra 1 atrás. Si este salía acá, el nuestro tenía que salir con él. Ellos jugaban prácticamente 1 contra 1 a las diagonales, al doble movimiento que venían a buscar abajo, venían. Y acá siempre, digamos, si un contención, si Orbelín Pineda largaba su marca y venía con un central, nosotros igualábamos con los dos contenciones. Esto me acuerdo que lo hizo Zidane contra el PSG, en aquel partido que todos daban por muerto al Madrid, donde jugó con el medio campo sin Kroos y Modric. Jugó con que estaba Kovacic, si no estoy mal, ese partido lo jugó así, marca hombre a hombre. Y con el central, o ya sea por izquierda o por derecha, ¿no? Ahora, ¿en qué terminaba? Y muchas veces terminaban jugando hacia atrás. Entonces, ahí también estábamos obligando a nuestros jugadores a correr con recorte para obligar al portero de ellos que tirara largo y terminar la acción. De arriba sabíamos que ganábamos, ahora teníamos que estar predispuestos a ganar la segunda pelota también. El trabajo fue bastante interesante y muy bien interpretado por los jugadores. No era solo el recorrido de seguir a un jugador 1 contra 1, porque al seguir al 1 contra 1 nos abrían y este pase podía meterlos también. Entonces estábamos preparados también para esto. A ese doble movimiento y despegue de algún central, el central tenía que ir sí o sí a que él no girara. Y si mi central tenía que venir hasta acá, ese partido lo tenía que hacer. Era la manera que considerábamos nosotros de incomodar a un rival que si lo dejábamos pensar, colectivamente e individualmente nos sacaban una mínima ventaja. Y este era digamos,
Es que sí, o sea, ese partido... O sea, es que partió contra Tigres, todos daban por muerto a Chivas y realmente Chivas fue mejor en esa final que Tigres. Sorprendió porque Tigres era un equipazo en ese momento. Los movimientos y la estrategia que utilizamos para no dejar pensar a este rival, que pensando había superado a todos. Una vez nosotros recuperando esta pelota que íbamos a disputar en cada sector, tomando el riesgo inclusive de ir a uno contra uno, una vez que la recuperábamos, si estábamos cerca del arco rival, estábamos para ir a atacar otra vez. Si el balón se recuperaba en mitad de cancha, empezábamos a tener posesión abriendo. Entonces, teníamos a Salcido, que era el más retrasado de los contenciones, a Vázquez, que era otro contención, pero con mucha movilidad, y a Orbelín Pineda, que no deja de ser un contención con una fase ofensiva importante, con cambio de ritmo. Entonces ellos se movían. Si uno estaba acá, el otro tenía que estar así. Si Salcido estaba acá, Vázquez estaba acá y Pineda estaba acá. Y con la libertad de ellos que se podían meter al medio o abrirse. Entonces empezamos a tener la posesión y empezar a desgastar al rival. Sabíamos que Guignac nos iba a correr una vez, 2 veces máximo. Si hacíamos 3, 4 toques, ya empezábamos a tener la posesión con más claridad. Una vez que la posesión salía de un sector a otro, nosotros entrenábamos para que de derecha, medio, izquierda, esa posesión y esa circulación fuese rápida. Entonces, ¿qué lográbamos con eso? Que desgastar al rival con la posesión también. Pero no quería decir que nosotros teníamos que correr, sino la que tenía que rodar rápido era el balón, la pelota. Entonces, básicamente lo que Cruyff o Guardiola en un principio hablaban del fútbol, o sea que no se trata de correr más, sino de cuando tienes la posición correcta en el campo y la que gira es la pelota, entonces por eso es importante mantener la posición y la circulación rápida con el balón. Por momentos logramos eso. Y ahí entraba en un desgaste el rival sacándole piernas, ¿no? Que era lo que pretendíamos. Pero también porque nuestra filosofía de juego y de estrategia era teniendo el control del balón. Uno era la fase defensiva, la que expliqué antes. Y otra era la posesión, que nosotros no la resignábamos. Nosotros salíamos jugando desde abajo, teníamos jugadas largas para bajarla o para volver hacia atrás. Nunca resignamos la posesión de la pelota. Y para eso se requería de mucha personalidad, mucho riesgo, porque muchas veces jugábamos dentro del área, siendo una final, pero también mucha movilidad y con recepciones claras para poder escapar hacia adelante. Una vez que el balón nos llegaba a los costados, sabíamos que teníamos un gran 1 contra 1. En este caso, Pizarro, una vez que pasaron los minutos, se tiró más al medio y fue quien empezó a dormir un poco el partido. Con experiencia, buscando faltas, un jugador muy vivo, digamos, con mucha técnica, y que fue durmiéndolo al partido poco a poco, ¿no? Y bueno, así terminó el primer tiempo. Creo que fue bueno, había sido hasta ese momento lo que habíamos planificado, y bueno, ya sabíamos que el segundo tiempo iban a venir más y nosotros íbamos a tener más posibilidades de contragolpear. Pero bueno, también nos íbamos quedando sin piernas porque habíamos jugado hacía, creo que 3 días, y sabíamos que este ritmo no se iba a mantener tanto. Entonces empezamos a retrasar un poco el equipo, dándole la posesión un poquitito a ellos con los centrales, y enseguida presionábamos otra vez. Bueno, en el segundo gol hay una recuperación de Salcido, que recibe en este sector, controla y aparece Vázquez y abre rápido con Carlos Fierro, que había ingresado. Carlos intenta un desborde con centro y la pierde. Ahora, nosotros trabajamos mucho durante todo el torneo reacciones rápidas ante una pérdida. Fuese en ataque, fuese en defensa, fuese en mitad de campo. Y evidentemente, bueno, todo esto que practicábamos se vio reflejado, hasta en lo más mínimo. Él vuelve a recuperar la pelota, tira hacia atrás, hay un rebote y llega Vázquez y de derecha tira y, bueno, y convierte. Sabíamos que Tigre iba a venir los últimos 10 minutos, no sé cuánto quedaba, y de hecho hace un gol. Y el partido terminó fuerte, con mucha tensión, defendiendo y por ahí con alguna acción clara de contragolpe que no se pudieron concretar, pero terminó como una final y como el rival que teníamos, Tigre, un gran rival. Fue algo muy gratificante para nosotros, cuerpo técnico. Nosotros habíamos llegado a México a entrenar este equipo Chivas solo con mexicanos siendo desconocidos. Vi, digamos, un equipo el cual yo soñaba ver. Y lo más lindo del fútbol, obviamente, es ganar. Ahora hay que ver la manera en la cual se gana. Y nosotros ganamos jugando bien al fútbol.
marcó una historia en el fútbol mexicano y en la historia de Chivas. Pues bueno, ojalá lo pudieran fichar, pero este no es amigo de Cristiano, ¿verdad? Entonces, pues bueno, tal vez tenga que hacer otro video con los nuevos fichajes, porque si llegara un Matías Almeida u otro entrenador, será para la próxima temporada. Esto fue lo que les comenté hace algunos meses, que el Al-Nassr se quede a Cristiano, creo que es algo que podemos tener seguro, y en el mejor de los casos, el Al-Nassr hace cambios importantes. Entonces a mí me molesta porque siento que lo están trayendo sabiendo que se va Cristiano Ronaldo. ¿Qué costaba traerlo el verano pasado? Es lo que yo me pregunto, ¿por qué no lo ficharon antes? De igual forma tengo que serles honesto, fichar a Matías Almeida es la mitad del trabajo. Si no tiene buenos compañeros, va a ser muy difícil. Si no tiene buenos jugadores, va a ser muy difícil, y con Cristiano también explotarle. Es lo que le pasó a Ancelotti este año, no tuvo plantilla, y por más bueno que seas, no vas a poder hacer milagros. Afortunadamente se va a Laporte, pero Almeida no puede hacer a Simacán un buen central, no lo va a poder hacer. Entonces yo seguiré con la expectativa de que Cristiano Ronaldo se pueda ir. De igual forma no podemos confiar en esta noticia de que ya esté fichado Almeida. Me encantaría que si no se diera, por ejemplo, el Inter y Cristiano, pero se fuera, no sé, a un Napoli, a una Roma, ojalá estos equipos se fijaran en Almeida, porque me parece un gran entrenador. Sin embargo, amigos, no me sorprendería que se vaya Cristiano, traen a Almeida y le fichan a lo grande. Y van a ver que el Al-Nassr lo gana todo el próximo año. Lo malo es que ya no nos va a importar. Pero lo siento, por más que me guste Almeida, yo sigo creyendo que lo mejor es que el bicho se vaya de este Al-Nassr. Espero que Almeida no llegue al Al-Nassr, a no ser que Cristiano se termine quedando. Por lo tanto, al menos por el entrenador ya no sufriríamos. La clave sería que si se queda Cristiano, fichen bien. Así que ustedes coméntenme acá abajo qué piensan de todo esto, cómo ven a Matías Almeida. Qué triste sería que llegue y el próximo año no se pelea ni Champions, o sea, solo me hacen enojar en el fondo. ¿Por qué esperarte a perderlo todo para ya fichar bien? Lo siento, bicho, tienes que irte. En fin, amigos, los voy a estar leyendo acá abajo. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!